Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Casa América, a esta mesa redonda sobre libertades y seguridad en Iberoamérica, un equilibrio imposible. En interrogación, evidentemente. Nos acompañan José Miguel Vivanco, director de División de las Américas de Human Rights Watch, Cristina Frailer, que es la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, y María del Carmen Barranco, directora del Máster en Derechos Fundamentales del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III. En principio iba a moderar esta mesa Pablo Jiménez, un periodista del País, pero finalmente no fue posible, así que ha recaído sobre mí esta responsabilidad. Yo no soy un especialista en derechos humanos, pero sí creo que es evidente que cuando nos enfrentamos a una región como Iberoamérica nos encontramos con un crisol de situaciones muy variadas y muy variados problemas o retos que afrontan los diversos países en materia de derechos humanos y además situaciones incluso diferentes en el seno de los propios países. Yo quiero plantear una serie de problemas o de temas que posteriormente, muy posiblemente, los ponentes abordarán en sus intervenciones. Sí quiero aclarar en cualquier caso que no se trata de que nos centremos en un solo país, sino en problemas generales que afectan a la región, aunque es evidente, por supuesto, que a lo largo de las distintas exposiciones saldrán ejemplos de países en los que existen problemas de derechos humanos, como es lógico. Como digo, Iberoamérica es una región muy diversa. Desde luego tenemos países de renta media que están además experimentando una etapa de crecimiento económico muy importante y que contemplamos con envidia desde este lado del Atlántico. Y estos países de renta media están haciendo importantes esfuerzos, por ejemplo, en reducción de la pobreza, programas de reducción de la pobreza, y que se encuentran quizá con el reto de dar cumplimiento a ciertos derechos que podríamos llamar de segunda generación, derechos socioeconómicos, como la educación, el acceso a la sanidad universal. Estos son problemas que hace muy poco en Iberoamérica no se planteaban y que, sin embargo, ciertos países de Iberoamérica se están planteando. Luego tenemos varios países en conflicto con un conflicto armado propiamente dicho, o en conflicto por una situación de violencia que alcanza cotas especialmente preocupantes en algunos países, violencia sobre todo o en muchas ocasiones relacionada con el fenómeno del narcotráfico. En estos países tenemos violaciones contra los derechos humanos más básicos, la vida, la libertad personal, y evidentemente es muy importante que estos países enfrenten este reto, combatan a la violencia, pero al mismo tiempo este problema, el combate a la violencia, tiene muchas aristas que tocan directamente a los derechos humanos y que muy posiblemente invito a los ponentes a tratar. Evidentemente, otro ámbito, otro problema que podemos encontrar y que ha tenido mucha actualidad en los últimos tiempos es en el ámbito de las libertades públicas, las posibles limitaciones o restricciones que ha habido en algunos países a la libertad de expresión. Otro debate nuevo que también se está produciendo es los problemas que está experimentando, las tensiones que está experimentando el sistema interamericano de derechos humanos. Sabemos que ciertos países están cuestionando la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es posible que este tema, que a mí me parece especialmente relevante porque en la medida que en la región, en Iberoamérica, exista un sistema supranacional de garantía de los derechos humanos, esto evidentemente redundará a favor de un mayor respeto y de un sistema más equilibrado y más eficiente en el respeto o en el cumplimiento de los derechos humanos. Y luego quizá finalmente también
hay un tema quizá más específico, pero que afecta, o la situación que afecta a ciertos colectivos especialmente vulnerables. Pienso en la infancia, en el trabajo infantil, pienso en las mujeres, evidentemente, muchas veces grandes víctimas, sobre todo en esos países en los que existe una situación de violencia. Pienso en los pueblos indígenas y en sus tensiones con el Estado y la explotación de los recursos naturales, y en el hecho de que además muchas veces también son víctimas de los conflictos. En fin, estos son algunos de los temas que quizá los ponentes querrían tratar. Como digo, yo solo los he esbozado. Espero que ellos en una breve introducción primero los traten, y posteriormente pues abriremos un debate entre todos y por supuesto daremos pie a preguntas por parte de ustedes. Muchísimas gracias y cedo en primer lugar la palabra a José Miguel Vivanco. Muchas gracias por esta invitación, y voy a intentar sujetarme a los minutos, creo que son 5. Ya me queda menos, para hacer una muy brevísima presentación, casi una pincelada de aquellos aspectos que me parecen que son fundamentales hoy día en materia de derechos humanos en la región, y que son distintos temas, porque es difícil hablar de toda una región y con planteamientos comunes en derechos humanos. Es una región que es muy disímil. El tipo de problemas son distintos de país a país. El grado de desarrollo institucional, por ejemplo, de Chile no tiene comparación con el grado de desarrollo institucional en Guatemala, ¿no? Y desde ese punto de vista se hace muy difícil generalizar respecto de cuáles son los patrones o cuáles son las tendencias en materia de derechos humanos, en materia ya sea de violaciones en materia de derechos humanos o logros que se han alcanzado en este ámbito. Sí me atrevería a decir que hay un fenómeno que cruza toda la región, pero a distinta escala y con distinta intensidad, que son los problemas que representan los desafíos en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública. Para los países, por ejemplo, del Cono Sur, sí representa un problema serio, pero obviamente que es mucho más serio y mucho más grave lo que enfrentan los países de Centroamérica, o México, o Colombia, o Venezuela, o Brasil. Creo que en esto no hay diferencias ideológicas, no depende del gobierno que esté a cargo de los asuntos de Estado, sino que obedece a unos problemas endémicos que se arrastran desde hace ya muchos años y que ofrecen unos desafíos enormes en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, que no son debidamente abordados hasta ahora, a los que normalmente se les enfrenta con políticas de corto plazo, con soluciones de atajo, que consisten normalmente en la tesis de la mano dura. La mano dura se traduce en recurrir a las policías con las que contamos, policías muy mal entrenadas, mal preparadas, que no están en condiciones de rendir cuentas, policías que muchas veces ya han sido debidamente penetradas por el crimen organizado, que no tienen niveles de eficacia y que actúan y recurren normalmente al abuso para generar una sensación falsa, una ficción de seguridad que no se condice, que no tiene relación con las prácticas, con los hechos. Son policías que fácilmente incurren en torturas o en detenciones arbitrarias y que esos hechos no son debidamente investigados. Pero no solo son las policías. Cuando las policías no alcanzan, cuando no dan abasto, entonces la opción es usualmente el ejército. Y allí sí que entramos en problemas todavía mayores, porque el ejército está preparado, obviamente, para escenarios de conflicto, donde el uso de la fuerza letal
es el primer recurso, no el último. Los militares funcionan u operan en otro tipo de lógicas, a diferencia de las policías. Y eso obviamente incrementa las violaciones en materia de derechos humanos, no resuelve el problema de seguridad, es simplemente un recurso casi diría propagandístico, y son militares que en muchos países no están subordinados al control civil y no responden de sus acciones, y al mismo tiempo no actúan con transparencia y recurren o se refugian en conceptos como el fuero militar. Parece mentira, pero esta es una discusión que se arrastra durante 20 años. Hasta el día de hoy en Colombia la discusión es quién investiga a aquellos militares que violan derechos humanos, y la respuesta de los militares ha sido tradicionalmente el fuero militar, que es el que les ofrece históricamente garantías de impunidad. Esta situación no se ha logrado resolver, tampoco se ha resuelto en México, donde los militares están involucrados en lo que es, durante el sexenio del presidente Calderón, la guerra contra el narcotráfico, pero operan con carta blanca y sin rendición de cuentas, y ese es el resultado, el legado de un sexenio con 70.000 muertos, miles de desaparecidos, 16.000 restos humanos sin identificar, cientos y miles de personas que fueron detenidas por sospechas de actividades en el narcotráfico. Las cifras oficiales son de 620.000 personas detenidas en esas circunstancias, y la gran mayoría de ellas liberadas por falta de méritos. Ese es el récord y el legado que deja una guerra sin mayor sentido, que lamentablemente convierte a México en un caso realmente, yo diría, extremo hoy día en América Latina. Pero tampoco hay políticas penitenciarias razonables. Los estados, los gobiernos de América Latina prácticamente han abdicado de su deber de más o menos exigir el imperio de la ley al interior de las prisiones. Los gobiernos simplemente creo que se satisfacen solamente con un deber mínimo de cuidar el perímetro externo a las prisiones y dejar que en las prisiones rija simplemente la ley del más fuerte. Y con ello, obviamente, lo que ocurre es que no se incrementa los niveles de seguridad, la inseguridad continúa, los carteles continúan creciendo, y el precio lo pagan muchas veces los jueces o los fiscales, que en algunos de nuestros países han mejorado los sistemas procesales penales, han transitado de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, porque el público interpreta como que aquí no se sanciona a la delincuencia porque existen unos códigos que son extremadamente garantistas y unos activistas de derechos humanos que defienden en realidad o representan los intereses de los delincuentes, y por ello es que no hay resultados en lo que es la lucha contra el delito. Ese es un gran tema que genera, yo diría, los problemas más serios de violencia, de violaciones a derechos humanos, de impunidad en la región. Es casi un círculo vicioso. El tema de Colombia es un caso aparte que no tengo el tiempo para tratarlo porque forma parte de un conflicto armado, pero también de algún modo se identifica con esta descripción, que como digo es una gran generalización, pero que de algún modo toca a muchos gobiernos en América Latina. Quizás yo me atrevería a decir que prácticamente a todos, con distintos grados evidentemente, y no me queda tiempo, y espero en una segunda vuelta referirnos a los recortes que se han presentado en materia de libertades públicas, libertad de expresión en particular, en algunos países, con algunos gobiernos que hacen parte de la alianza del ALBA y que promueven fundamentalmente un grado enorme de concentración de poder, y unas reformas en las reglas del juego, y unos recortes en el ejercicio de libertades públicas, particularmente en materia de libertad de expresión. Muchísimas gracias, José Miguel.
Para continuar con las ONGs, voy a pasarle la palabra a Ernesto, a Esteban Beltrán de Amnistía Internacional, para que nos hable sus 5 minutos. Gracias. Gracias otra vez por la invitación a Amnistía. Siempre que vengo tampoco también muy a menudo, pero de vez en cuando que vengo a la Casa de América y se habla de Iberoamérica, me pregunto si debería comenzar por hablar de Portugal y España. Claro, porque si hablamos de Iberoamérica, pero me refrenaré. Refrenaré y hablaremos de lo que llaman aquí, que es Iberoamérica, pero sí en Portugal y España tampoco. Quiero hablar un poquito de lo que serían las dicotomías, digamos, las peleas en América Latina en torno a determinados hechos, ¿no? Por ejemplo, que reflejan avances y retrocesos al mismo tiempo. Por ejemplo, impunidad, la lucha contra la impunidad. Indudablemente, avances en la lucha contra la impunidad en materia de verdad, justicia y reparación, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, de lo que fueron las violaciones de derechos humanos o crímenes contra la humanidad cometidas durante las dictaduras en esos países, en Perú. Y por otro lado, lo que llamaríamos la impunidad del presente. Un país como México, con un 98% de impunidad en los delitos, simplemente no se puede llamar país con sistema democrático. Una democracia no resiste un 98% de impunidad. Otro aspecto de dicotomía completamente diferente, pero también que quería resaltar, es la violencia contra mujeres y niñas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Esto no está, generalmente no está tan al tanto en lo que es, o no se suele hablar de ello cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, pero estamos hablando por un lado de Uruguay, en cuando se permite el acceso de todas las mujeres al aborto legal en las primeras 12 semanas de embarazo, o como la Corte Suprema de Argentina confirma que las mujeres y niñas embarazadas a consecuencia de una violación deben tener acceso a un aborto seguro, sin necesidad de autorización judicial, y tenemos países como Chile, El Salvador, Nicaragua o República Dominicana, donde las mujeres y niñas embarazadas a consecuencia de una violación o cuya salud o cuya vida corre peligro ven negado su acceso a abortos seguros y legales. Esa doble dicotomía, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo que hablaba antes José Miguel, la dicotomía entre justicia civil y justicia militar, el aspecto de que, no voy a entrar, pero Colombia y México son los países, los gobiernos en el que todavía no está resuelto el tema, como bien ha dicho José Miguel. Como él lo ha mencionado, pues creo que no lo voy a mencionar yo en este caso. Luego estamos, también quería mencionar algo diferente, también la dicotomía entre el siglo XIX y el siglo XXI en cuanto a escrutinio internacional. Digamos, si en algo avanzó el siglo XX es considerar que los derechos humanos son en cordón umbilical, que no es solamente un aspecto nacional de soberanía, o no es primordialmente un aspecto nacional de soberanía, sino que tiene que ver con que todos nos sentimos concernidos de una vigilancia y un escrutinio internacional. Y entonces hay determinados países que creen que es interesante estar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo piensan, que es el caso de Venezuela, que no se sienten cómodos en el sistema interamericano. Por lo tanto, afortunadamente, digamos, no es todavía una cuestión común. La Asamblea General de la OEA respaldó el trabajo de la Comisión Interamericana y el sistema interamericano en su conjunto, pero está sometido a amenazas, es decir, entre el siglo XIX y el siglo XXI. ¿Somos capaces de vivir en los países del escrutinio internacional o vamos a un sistema nacional de derechos humanos en el que yo impongo sobre mis ciudadanos las leyes y las prácticas que considero oportunos, ¿no? El otro aspecto que también quería resaltar, también de dicotomía, o supuesta dicotomía, es entre pueblos indígenas y desarrollo. Esta parte en que pueblos indígenas luchan por sus derechos, hay un enorme conflicto social en torno a los recursos naturales,
El ejemplo de la simpática minoría canadiense en Centroamérica, por ejemplo, en el que digamos, se convierten en una herramienta de los gobiernos en materia, o convierten a los gobiernos en una herramienta útil para explotación de recursos naturales, cometiendo violaciones de derechos humanos, la falta de consulta de los pueblos, con los pueblos indígenas referente a sus territorios, y sin embargo las resoluciones judiciales, como las de la Corte Interamericana, que dicta sentencias históricas en favor de pueblos indígenas y declaró, por ejemplo, a Ecuador culpable de violar sus derechos, ¿no? Ese es otro de los aspectos de dicotomía y de conflicto que hay que tener en cuenta. Y luego, quizá el último, brevemente, el conflicto entre una sociedad civil cooptada por el gobierno y por las autoridades y una sociedad civil libre, o al menos razonablemente libre. Esto tiene que ver con, y en el centro están lo que llamamos los defensores de derechos humanos, aquellas instituciones e individuos que son el principal freno a los abusos del poder, muchas veces, y en el que hay ciertos gobiernos que tienen la tentación de crear sociedades civiles domesticadas y otras sociedades civiles que enfrentan al poder, y eso tiene que ver también con los medios de comunicación, con la libertad de expresión, con qué tipo de periodistas y periódicos tenemos, a qué amenazas están sometidos. Por lo tanto, lo que llamaría, digamos, una lucha, unos retos, unos avances, y al mismo tiempo unos retrocesos y unos conflictos que pueden, digamos, desarrollarse y se están desarrollando ahora mismo en el seno de lo que es América. Quizá, digamos, dos elementos que siguen siendo, uno de gran avance y otro que sigue siendo muy preocupante, donde no hay dicotomía, es la tortura. La tortura es preocupante, digamos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La tortura, muchas veces, aunque todavía se da en algunos casos, ya no tiene el pedigrí del preso político, del preso de conciencia. Son torturas y malos tratos que se dan en las cárceles, en las comisarías, el trato cruel, inhumano, degradante. Lo hablaba antes José Miguel en la parte de las prisiones. Y por otro lado, digamos, en el marco de la delincuencia, ¿no? Pareciera que una estrategia para combatir la delincuencia implica a veces la tortura y un sistema de justicia penal nada garantista, ¿no? Y el otro, el avance importante, yo creo que esto es un avance importante, es el poner fin al uso de la pena de muerte. Lo damos como hecho, pero yo creo que es importante ese avance para poner fin al uso de la pena de muerte. Todavía hay algunos países que no tienen su legislación, algunos países del Caribe siguen dictando condenas de muerte. Igual que empezaba la charla diciendo si debemos incluir a Portugal y España, cuando hablamos de América me pregunto si deberíamos incluir a Estados Unidos, porque entonces hablábamos de otras cosas, en materia de pena de muerte y en materia de otras cuestiones. Pero yo creo que estos son algunos de los retos, algunas de las dicotomías que se dan en América en estos momentos. Muchas gracias, Esteban. A continuación tiene la palabra María del Carmen Barranco. Bueno, hola, buenas tardes. Creo que lo primero que debería hacer es justificar mi presencia en esta mesa y explicarles un poco por qué mi balance va a ser distinto, al menos en la forma a los que se han hecho anteriormente. Yo formo parte del mundo de la academia, trabajo en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que es un instituto universitario. Soy jurista, soy especialista en derechos humanos, pero no soy especialista en Latinoamérica. Y mi conocimiento de la situación latinoamericana obedece a lo que he estudiado en relación con la jurisprudencia, con las legislaciones en temas de derechos humanos. Por tanto, es la parte más formal frente a lo que les han contado quienes me han precedido en el uso de la palabra, y sobre todo se debe a una parte de mi trabajo de gestión dentro de la universidad que tiene que ver con la organización del máster en Derechos Fundamentales. En los programas de posgrado del Instituto Bartolomé de las Casas hay en torno al 85% de los estudiantes que proceden de Latinoamérica, y esto nos hace tener contacto con muchas universidades latinoamericanas que, bueno, nos invitan a viajar, nos enseñan sus países y al mismo tiempo vienen aquí. Digamos que hay intercambios de profesores, pero sobre todo nos permite seguir muy de cerca el trabajo
de los estudiantes que reciben por nuestra parte una formación teórica de tipo jurídico y que aplican estas herramientas teóricas al diagnóstico de la situación de derechos humanos en sus estados. Bueno, en realidad quien iba a venir para estar hoy aquí con ustedes es el director del instituto, Javier Anzoátegui. Cuando Javier Anzoátegui me pidió que le sustituyera, recordé que durante los 2 años en los que he sido directora del Máster en Derechos Fundamentales he tenido ocasión de evaluar los trabajos que los estudiantes han hecho en una asignatura que se llama Los Derechos Humanos en los Derechos Humanos nuestros alumnos y alumnas, después de haber realizado una buena parte de la formación teórica del curso, aplican los conocimientos a la situación de su estado. Y en esta situación les pedimos que hagan un análisis del diseño formal de protección de los derechos humanos y que también presenten las cuestiones que a su juicio consideran todavía más problemáticas. Entonces, una buena fuente de lo que yo les voy a contar han sido estos trabajos que coinciden en una serie de aspectos que yo he clasificado en luces y sombras, y además esto corrobora mi impresión pues sobre mis estudios y sobre las visitas que he tenido ocasión de hacer a distintos países en Latinoamérica. Antes de contarles el diagnóstico, pues quiero empezar por negar la mayor. Cuando nos plantean libertades y seguridad en Iberoamérica, un equilibrio imposible, bueno, yo aparte de jurista soy filósofa del derecho, he tenido una formación de inspiración muy francesa y desde estas coordenadas teóricas lo que se nos presenta como título de la mesa a mí, desde mis coordenadas teóricas, insisto, teóricas, académicas, me parece un falso dilema. Y quiero citar a Montesquieu y quiero contarles cómo Montesquieu, que es uno de los grandes precursores de nuestro pensamiento político y uno de los grandes precursores del Estado de Derecho, cómo Montesquieu diferencia entre 2 tipos de libertad política. La libertad política en relación con la Constitución y la libertad política en relación con el ciudadano. En relación con la Constitución, la libertad consiste en una cierta distribución de los poderes que impide la tiranía. Y en relación con el ciudadano, la libertad política se corresponde con la opinión que cada uno tiene de su propia seguridad. Estoy citando, casi literalmente, el trabajo de Montesquieu del espíritu de las leyes. Es decir, ya en el pensamiento político clásico, que lleva a la construcción del Estado de Derecho, que es la forma de Estado en la que los derechos humanos son posibles institucionalmente, no hay una contradicción entre libertad y seguridad. La libertad no es posible sin la seguridad y la seguridad no es posible si no hay unas ciertas condiciones de libertad, unas ciertas condiciones de organización del poder orientadas a impedir los abusos por parte del poder. Dicho esto, también me parece difícil hacer un análisis, un balance general de toda Latinoamérica, en parte porque no conozco igual toda Latinoamérica, a diferencia de quienes me acompañan, pero en parte también porque tengo la impresión de que a veces hay situaciones muy distintas. Con todo, yo diría, bueno, les avanzaba, me parece que cuando hablamos de Latinoamérica tendemos a fijarnos mucho en los aspectos negativos, y esto es una constante en los medios de comunicación. Recuerdo la primera ocasión en la que yo viajé a Colombia hace ya muchos años. Mi familia estaba muy preocupada por si había un terremoto o por, no sé, cosas por el estilo. Bueno, ¿por qué? Pues porque muchas veces las imágenes que nos transmiten los medios de comunicación de los países iberoamericanos tienen que ver con catástrofes a las que no se puede hacer frente. Yo creo, sin embargo, que hay luces y sombras, y sobre todo en contextos de crisis como los que estamos atravesando ahora Portugal y España, podemos mirar e importar algunas de las soluciones, algunas de las estrategias que se están siguiendo en ciertos lugares en Latinoamérica con mayor o menor éxito, es verdad. Entre las sombras, pues casi todo se ha dicho. Yo destacaría 3 aspectos. En primer lugar, la violencia. En segundo lugar, la distribución inequitativa de los recursos y, en tercer lugar, la falta de respuesta por parte de las instituciones políticas, de los representantes políticos en estados que muchas veces son considerados estados democráticos, al menos por la organización formal de los poderes. La violencia,
viene de distintos lugares, muchas cosas ya se han apuntado. A veces la violencia procede del poder político, que actúa o bien de forma ilegal o bien de forma extralegal, es decir, aprovechándose de los espacios de anomia, de los espacios donde el derecho no tiene soluciones previstas. Bueno, podemos pensar en el paramilitarismo, en la parapolítica, en los falsos positivos, en las represiones contra las protestas campesinas, indígenas o estudiantiles, y todos tenemos ejemplos de estados concretos en la cabeza. Pero también, y ya se ha señalado aquí, la violencia se ejerce de forma especialmente importante cuando el poder trata o dice que trata de enfrentar la delincuencia común. La violencia es una constante en la organización de los sistemas penitenciarios, es una constante en las prisiones. A veces la violencia no procede del poder político, se hace presente en los espacios a los que el Estado no llega y que en ausencia del Estado han sido tomados por poderes salvajes ilegales, terrorismo, narcotráfico, o poderes salvajes extralegales. Y no quiero dejar de mencionar el papel que algunas empresas están desempeñando en la vulneración de derechos en Iberoamérica, de nuevo prevaleciéndose de situaciones de no derecho. Y desde este punto de vista, tanto en un caso como en el otro, la impunidad a la que ha hecho referencia Esteban Beltrán no hace ningún favor a la protección, al desarrollo de mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos, ¿no? Si alguien vulnera los derechos y no ocurre nada, pues no hay ningún incentivo a dejar de hacerlo o a que otro no lo haga. En otras ocasiones la violencia está relacionada con supuestos de inseguridad ciudadana, que a mi juicio tienen que ver con distintos factores, pero que tienen que ver con dos cuestiones muy importantes y a las que ya se ha aludido. Una de estas cuestiones es la desmovilización. Voy a ver si puedo explicar esto mejor. Cuando una persona desde pequeña ha sido educada para la violencia, porque ha vivido en una situación de violencia y ha tenido que tomar partido entre formar parte de una guerrilla o formar parte de un grupo de narcotraficantes, y de repente a esta persona se la rescata de esa situación de violencia y se la coloca en otro lugar, lo único que sabe hacer es ejercer la violencia. Entonces, probablemente se va a asociar a otras personas que han tenido una formación parecida y van a seguir desarrollando actividades violentas de un tipo u otro. Y creo que esto está siendo un problema importante en algunos lugares de Latinoamérica, relacionado, como ven, con los anteriores. Otra circunstancia que desde mi punto de vista contribuye a la inseguridad ciudadana, a la violencia desde este punto de vista, es la marginación social, es decir, encuentra su origen en la distribución inequitativa de recursos, que era la segunda sombra que yo les anunciaba. La distribución inequitativa de recursos provoca directamente vulneraciones de derechos. Cuando no se tienen satisfechas ciertas necesidades básicas, ya se está siendo víctima de una vulneración de derechos, pero al mismo tiempo las personas con pocos recursos son personas fácilmente instrumentalizables para otros propósitos. Cuando una persona tiene pocos recursos no tiene acceso a mecanismos de tutela judicial efectiva. Tercera cuestión preocupante, falta de respuesta por parte de los representantes políticos, les decía, sociedades formalmente democráticas en las que los dirigentes parecen impermeables a las reivindicaciones. Entre otras cuestiones, es difícil hablar de democracia cuando la exclusión social es importante. A veces incluso las ayudas públicas dirigidas a sectores marginados se utilizan de forma demagógica, con lo cual esto incrementa la falta de democracia. En cuanto a las dulces, me he quedado sin tiempo una vez más. Yo citaría solo dos cuestiones. Primera, el esfuerzo y la imaginación jurídica. Se está haciendo un trabajo muy importante por parte de los jueces de la jurisdicción civil en muchos lugares de Latinoamérica. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está desempeñando un papel muy importante, ya se ha mencionado aquí que, bueno, que hay que cuidarlo, que habría que protegerlo.
y además se están importando por unos y otros, o se están desarrollando fórmulas novedosas desde una mentalidad europea, pues el derecho a consulta, derechos colectivos relacionados con la protección de los derechos de los indígenas, acciones públicas colectivas orientadas a defender bienes públicos, procesos interesantes de justicia transicional. Y la siguiente cuestión positiva que yo destacaría es la movilización de la sociedad civil. Como ya se ha hablado de esto, les ahorro seguir escuchándome y muchas gracias. Siento haberme pasado porque pensaba hablar mucho mejor. Muchísimas gracias, María del Carmen. Finalmente voy a ceder la palabra a Cristina Fraile, como les he dicho, es la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y está aquí no solo porque el Ministerio de Asuntos Exteriores está íntimamente vinculado a la Casa América, sino porque además España, como no podía ser de otra manera, desempeña un papel muy importante en cooperación y en promoción de los derechos humanos en el continente americano y por eso le cedo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Como ha dicho Rodrigo, yo vengo aquí en mi calidad de directora de la Oficina de Derechos Humanos y por eso tengo que hacer una primera puntualización que creo que es importante, y es que la política exterior de España y la política exterior de España en América Latina no se compone solamente de consideraciones de derechos humanos. Desde la Oficina de Derechos Humanos aportamos ese insumo, pero la política exterior de España se compone de una suma de factores, entre los que se tiene en cuenta la defensa y promoción de los derechos humanos, pero también otros factores de carácter económico, empresarial, político, que no me corresponde a mí reflejar, pero que llamo la atención sobre ellos para poner la intervención que voy a hacer a continuación en su contexto. La siguiente reflexión que quiero hacer es que desde la Oficina de Derechos Humanos no tenemos países prioritarios ni regiones prioritarias. Tenemos temáticas prioritarias que aplicamos por igual a todo el mundo y que se ajustan según las condiciones y circunstancias de cada país, que ya ha quedado suficientemente claro en las intervenciones anteriores, que son muy variadas y que conforman la complejidad del continente latinoamericano. Nuestras prioridades temáticas son las siguientes, y trato de pasar lo más rápidamente posible por encima de ellas, pero ya se dan ustedes cuenta de que tienen un impacto diferente en cada uno de los países y un impacto también o una relación diferente y variable con el tema que nos ocupa hoy, que es esa dicotomía entre libertades públicas y políticas de seguridad. La primera de nuestras prioridades es la lucha contra la pena de muerte. Ya ha mencionado Esteban Beltrán que hay algunos países de la región, sobre todo en el Caribe anglófono, que siguen manteniendo la pena de muerte y siguen condenando a muerte, pero hay también países de la región latinoamericana, en sentido estricto, que también conservan, aunque sea de manera teórica, la posibilidad de condenar a muerte, que son Cuba y Guatemala. Hemos celebrado en Madrid hace muy pocos días el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. No estaba organizado por el Ministerio, sino por una ONG francesa y por un conglomerado de ONGs internacionales, pero ha sido patrocinado, entre otros, por el Gobierno español. Y una de las conclusiones que hemos sacado y que esperamos aplicar en el futuro en Latinoamérica es la necesidad de seguir llamando la atención sobre la pena de muerte y el rechazo de España y de la mayoría de los países de Latinoamérica a este castigo. Otra de nuestras líneas prioritarias de actuación, y aprovecho para intercalar que estas prioridades no quieren decir, no son ni exclusivas ni excluyentes. Obviamente en la Oficina de Derechos Humanos nos ocupamos de todos los derechos humanos, pero en estas áreas que menciono tenemos programas específicos o tenemos una actitud más proactiva en estos ámbitos. Otra de las prioridades, decía, es los derechos de las personas con discapacidad, y es una prioridad que compartimos con muchos países de América Latina, y de hecho en la última cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Cádiz hace unos meses se declaró 2013 como Año Iberoamericano de la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad, fruto de esa sensibilidad que compartimos con muchos países de Latinoamérica y que consideramos que es además un elemento indispensable de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y como tal estamos trabajando para introducir
a los derechos de las personas con discapacidad en la definición de esos objetivos después de 2015. Otra de nuestras prioridades es la no discriminación con carácter general, pero en particular por razón de género. Y dentro de las distintas maneras de discriminar a las mujeres que existen en el mundo, que es un mundo muy sofisticado y hay realmente muchas maneras para discriminar a la mitad de la población del mundo, una de las maneras más graves, o la forma manifiestamente más grave de discriminar a la mujer, es ejercer la violencia contra ella, por el mero hecho de serlo. Los oradores que me han precedido se han referido largamente a la violencia y en particular a la violencia ejercida contra las mujeres, y yo quisiera poner de manifiesto en particular una de las iniciativas que llevamos a cabo en este ámbito, que es la lucha contra el feminicidio. El feminicidio o femicidio, que es el asesinato de mujeres por la mera razón de ser mujer, ¿no? Y es un fenómeno que no es exclusivo de América Latina, ni mucho menos. En España hay los asesinatos de violencia de género que oímos con, desgraciadamente, mucha frecuencia en los medios de comunicación, pero me estoy refiriendo también a formas de violencia grave contra la mujer como las mutilaciones sexuales genitales de la mujer en África. Me estoy refiriendo también a los llamados crímenes de dote en países como Bangladesh o como India, pero que reúne unas condiciones de violencia extrema y unas cifras especialmente alarmantes en algunos países de América Latina, y justamente vinculado a fenómenos de violencia generalizada, a fenómenos de narcotráfico, a fenómenos de criminalidad organizada, como el fenómeno de las maras, etc. Y en este ámbito pues estamos trabajando con la sociedad civil para elaborar una guía práctica de lucha contra el feminicidio que da pautas sobre todo a forenses, a fiscales, a jueces, sobre cómo enfrentarse a este fenómeno en la región latinoamericana. Otra de nuestras prioridades ha sido ya mencionada también por algunos oradores que me han precedido, y es el tema de las empresas y los derechos humanos. Y es un tema que nos interesa especialmente en la región latinoamericana porque es donde están más presentes de manera más patente las empresas españolas, las más importantes empresas españolas. Y estamos elaborando en estos momentos un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en el que implicamos no solamente a las administraciones españolas, no solamente a la sociedad civil, sino también a las empresas españolas con mayor presencia internacional, para tratar de traducir en la esfera nacional los principios de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas cuando actúan fuera de sus países de origen. Y finalmente, nuestra sexta prioridad es en realidad una prioridad transversal, porque afecta a todas las anteriores y también ha sido mencionada por los oradores que me han precedido, que es la protección de los defensores de derechos humanos, ¿no? La labor de la sociedad civil ha sido puesta en manifiesto suficientemente, y bueno, España en este ámbito tiene un programa de acogida temporal de defensores de derechos humanos en situación de especial riesgo. Es un programa que está abierto a todo el mundo, pero la mayor parte de los defensores que se han acogido al mismo proceden justamente de América Latina. Me gustaría completar este esbozo de las prioridades que tenemos en materia de derechos humanos con dos cuestiones que son especialmente aplicables a la región de América Latina, que son el apoyo al fortalecimiento de los sistemas democráticos a través de las misiones de observación electoral que llevamos a cabo no solamente a través de la OEA, sino también a través de la Unión Europea, pero lógicamente se trata de misiones que solamente se llevan a cabo a invitación del país que celebra las elecciones, desde el punto de vista económico, con importantes contribuciones a su sostenimiento, no solamente en el ámbito que he mencionado de las misiones de observación electoral, sino al propio sistema interamericano de derechos humanos que la OEA desarrolla a través de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.